Iglesia Bíblica Koinonia. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a estudiar el Salmo 25. Antes de esto necesito decir algo. Este estudio del Salmo 25, cuando estaba en preparación, diferentes libros de la Biblia, donde voy estudiando y encontré mis notas con fecha de 23 de marzo de 1977. Fue el primer mensaje que di en público, obviamente, ante otras personas, un miércoles de oración en la iglesia en los Estados Unidos, pero guardé las notas y quedé sorprendido de cuán buenas eran, aún en ese tiempo con mucho menos experiencia al respecto. Y después he estudiado el pasaje en muchas otras ocasiones y tengo más notas agregadas. Esta mañana es un estudio sencillo, pero lo tengo titulado Un ejemplo de una vivencia con Dios. David está revelando, el salmista está revelando su relación con Dios a través de este salmo. Obviamente lo hace a través de otros salmos también. Entonces es un ejemplo de cómo vivir de cerca con Dios. Oremos. Padre amado, en esta mañana, después de haberte cantado con palabras especiales, tenemos el privilegio de observar lo que el rey David escribió acerca de su relación contigo. Los altibajos, las dificultades, pero la confianza inquebrantable en quién eres. Gracias, Padre, por la manera como tú nos vas a guiar en esta mañana, para aprovechar estos minutos, para reflexionar sobre quién es nuestro Dios y cómo podemos tener vivencias semejantes contigo por medio de Jesucristo en esta época. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que tuvimos en la alabanza hablaba de quién es nuestro Dios, y muy efectivamente. Pero especialmente tenemos el privilegio de ver cómo David realmente se conectaba con su Dios. ¿Quién era para él? Y vemos en su vivencia cosas interesantes. Muchos altibajos, pero enfatiza la confianza que podemos tener en él también. En todas las situaciones de la vida, describe la realidad de una persona, David, en su vivencia con Dios. Muestra humildad, transparencia y una dependencia de Dios en medio de toda situación. Es un salmo acróstico. No lo observamos en español.
Cada versículo comienza con una letra sucesiva del alfabeto hebreo. Como digo, no lo detectamos en español. Por eso que hay repetición de ciertos temas, porque su estructura es diferente que por tema. Eso determina su estructura. Se nota en este salmo que el estímulo para la oración no es un solo evento, sino una reflexión sobre eventos que han afectado la vida del que ora. Examinemos el salmo de acuerdo con sus divisiones. Inicialmente, tenemos petición de no ser avergonzado por sus enemigos, los versículos 1 al 3. Voy a leerlos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. La pregunta, ¿por qué expresa David en el versículo 1 que levantará su alma a Dios? No está pensando traer a Dios a sus circunstancias en la vida, sino de levantar su vida a Dios, de reconocer es con Él, el Dios trascendente, y cantamos de su trascendencia en esta mañana, y solo en Él hay solución para los problemas y situaciones de la vida. Es un acto de voluntad, una decisión que nosotros podemos tomar igual que David. Levantar nuestra alma a su presencia. Gustavo y Mitzi nos ayudaron en esta mañana a poder hacer eso. No es que necesitamos ayuda que baje Dios para guiarnos, sí queremos que nos guíe. Pero nos levantamos para ver quién es. ¿Y qué es la ayuda que pide David? Observamos en estos versículos no ser avergonzado delante de sus enemigos. Que los enemigos no tengan superioridad sobre él para controlarlo, para matarlo. Reconoce que los que esperan en Dios no serán confundidos, sino solo los que se rebelan contra Dios serán avergonzados. Significativo lo que está diciendo. Está renovando su confianza porque conoce a Dios. Y está convencido, ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ninguno. Para esperar en Él. Pero los que serán avergonzados son los que rebelan. Están en contra de Dios. Ellos sí van a ser avergonzados en su momento. Pasamos a la segunda sección, que Dios es su maestro y es perdonador. Versículo 4 al 7. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. ¿Por qué pide David que Dios le muestre sus caminos y le enseñe sus sendas?
Porque David reconoce sus limitaciones, su fragilidad humana, su tendencia a no necesariamente seguir a Dios por la naturaleza pecaminosa que está por dentro. Reconoce que no tiene la capacidad en sí mismo para orientar sus pasos. La verdad de Dios es suficiente y siempre es lo mejor. No hay otra manera. Reconoce a Dios como el Dios de su salvación, hablando temporalmente ante los enemigos, pero hablando eternamente también. Su alma. Espera en Él todo el día. Refleja una confianza continua. No importa la circunstancia, no importa cómo se siente en su corazón. Triste, gozoso, preocupado, con angustia. Decide esperar en Dios todo el tiempo. ¿De qué depende David para el perdón de sus pecados? Versículos 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Eso es la respuesta de las piedades de Dios, de su misericordia. Y la misericordia aquí está hablando del Hesed, que se refiere al amor permanente de Dios, de su pacto, la relación de Dios con Israel. El amor de Dios, Él da libremente a los que no merecen su amor. Ninguno de nosotros en la tierra, en la historia, hemos merecido su amor, menos Jesucristo. Pero Dios es fiel a su pacto, hecho con Israel inicialmente, que hizo la promesa a Abraham. En Génesis 12, 1 al 3. Hay algunos otros pasajes allí que no vamos a ver, donde repite, agregando unos elementos. Lo da a Abraham, lo da a Jacob, a Isaac y a Jacob. Dice el texto, Génesis 12, 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El pacto con Abraham, significativo. El apóstol Pablo lo cita en Gálatas. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que Abraham, Dios enseñó el evangelio por medio de Abraham y ese pacto. David no merece perdón, sino depende del amor y la misericordia de Dios. Depende de la bondad de Dios. Es igual para nosotros. Tenemos más luz. Para nosotros hay más claridad sobre la persona de Jesucristo, sobre su obra en la cruz, cuando cargó con nuestros pecados. Pero es el mismo Dios. Solamente David tenía menos luz de lo que tenemos nosotros. David no puede merecer el perdón de Dios. Nosotros no podemos merecer el perdón de Dios. Es por la gracia de Dios únicamente. David no da una lista de los pecados de su juventud, pero reconoce pecados de su juventud. ¿Cuáles serían posibles pecados comunes de la juventud? Voy a dar una lista parcial que creo que es fácil observar. Por conocernos a nosotros, aun cuando éramos jóvenes,
o por observar la juventud de hoy día también, en muchos casos, rebeldía, una característica demasiado común, soberbia, uno llega a 12, 13 años y piensa que sabe del todo. Desobediencia, maltratar a otras personas, no digo que todos los jóvenes hacen eso, pero posibles pecados. Egoísmo, dejar a Dios por fuera de su vida. Yo sé manejar mi vida. Guiar su propia vida solo por el placer. Lo que funciona para que me siento bien. Disfruto de eso. Enojo, solo pensar en sus propios intereses, hacer sus planes sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. La lista puede ser más larga. Captamos la idea. Dios da orientación a los pecadores y humildes, versículos 8 al 11. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hay palabras aquí comunes de la sección anterior, pero hacemos la pregunta, ¿qué habla el salmista del carácter de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene? Ustedes pueden ir observando en su texto, Dios es bueno y recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio. Quiere guiar a la persona que quiere buscar a Dios, quiere mostrarle el camino, quiere mostrarle lo que significa conocer a Dios, lo que significa por la gracia de Dios, tener una relación con Él. Humildes puede ser traducido afligidos. Por el carácter tan bueno de Dios, el salmista puede confiar en la dirección de Dios. Dios quiere guiar a David como quiere guiar a cada uno de nosotros. Está dispuesto. Sabe mucho más que nosotros. Su palabra es tan valiosa. Cuando estudiamos algunos versículos en Proverbios, notamos cuánto el padre necesitaba orientar a su hijo y solamente tomamos una partecita. Hay tanto que aprender. Nosotros tenemos el privilegio de tener las escrituras en las manos, sea celular, sea en papel. Podemos conocer de cerca a nuestro Dios, observar su grandeza, su capacidad de poder orientarnos. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¡Qué comentario tan bueno! Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. David reconoce que peca. No está hablando de una persona perfecta allí, donde hay interés de conocer, de caminar con Dios, de agradar a Dios. Dios espera una respuesta del hombre. Y es una bendición muy especial a los que quieren ver de cerca, verse de cerca con Dios. No podemos hacerlo independiente de Dios y de su gracia. Imposible. Pero Dios extiende la capacidad de nosotros.
especialmente en Cristo Jesús, en este tiempo. ¿Qué expresa David en el versículo 11? Dios puede perdonar por amor a su propio nombre. El nombre, cuando utiliza la palabra nombre en las Escrituras, está hablando de carácter, de todas sus características, todos sus atributos, todo lo que es. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. David, reconoce sus pecados, reconoce la necesidad de la bondad de Dios. Es transparente, es humilde. Profunda humildad y transparencia. Necesitamos tener lo mismo en nuestra vivencia con Dios. Pero David no tenía temor de confesar delante de Dios. Se nota que podemos intentar caminar con Dios en fidelidad, pero también reconocer que pecamos. Podemos ser enseñados por Dios, que es lo que David estaba pidiendo, y también ser afligidos por nuestras acciones y las de otros. No es incompatible. Es parte de la vivencia, de la experiencia humana, pero en relación con Dios. Podemos guardar los mandamientos de Dios y tener la convicción que queremos hacerlo, pero a la vez percibir nuestras flaquezas cuando desobedecemos, cuando no creemos en Él en ciertos momentos. Parece extraño, pero es la vivencia humana. Los resultados del temor a Dios, los versículos 12 al 14. Vamos a leerlos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los resultados del temor a Dios. Tenemos que hacer la pregunta, ¿qué significa el temor a Dios? Se ha hablado de esto en el pasado, en muchas ocasiones. Algo corto aquí, con algunos pasajes. Es algo dado por Dios que capacita al hombre a tener una profunda reverencia por la autoridad de Dios, obedecer sus mandamientos y aborrecer y abandonar toda forma de maldad. Quiere vivir para Dios. Jeremías 32:40. Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien. E infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. En mi tiempo devocional estoy pasando tiempo en el libro de Jeremías. Da mucha tristeza cada capítulo, porque el profeta está llamando por autoridad de Dios a arrepentirse, vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero aquí, en esta sección de capítulos, está hablando de una nueva obra, está hablando de un nuevo pacto, un pacto eterno. Es un nuevo pacto. Es el mismo nuevo pacto que Jesucristo mencionó en la Pascua, la celebración de la Cena del Señor. A pesar de muchos problemas de comportamiento de Israel, muchos dioses falsos, dioses de los pueblos alrededor, que no tienen ningún poder para hacer nada,
Dios permanece fiel a su promesa y promete un futuro para Israel. Génesis 22:12. Abraham, ordenado por Dios, está a punto de sacrificar a su único hijo, según la promesa. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Dispuesto a obedecer. No entró en argumento con Dios, pero ¿sabes lo que haces? ¿Te has vuelto un poquito cansado? ¿No estás pensando bien? Nada de eso. Seguramente su corazón estaba pesando mucho, toda esa carga. Demostración de temer a Dios, de querer obedecer a Dios. Abraham era pagano. Fue llamado de Ur de los Caldeos. En alguna manera entendió que Dios quería guiarle y decidió seguirle. Hebreos 5:7. Cristo en los días de su carne, estando aquí en la tierra, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Estaba dispuesto a cumplir con la voluntad del Padre, que era su voluntad también. Habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, pero no lo hizo, porque era su plan para nuestra salvación. Un pasaje más, Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Muy sencillo, pero es inicio de sabiduría. Y lo que sigue allí en Proverbios 1 y 2, etc., habla de sabiduría de Dios y la búsqueda necesaria de esta sabiduría. Entonces, resumiendo, es un sentido, el temor a Dios, es un sentido de reverencia significativa de Dios. Pero se agrega el sentido de maravillarnos de Dios, de su grandeza, sus atributos y la expectación de castigo de parte de Dios por la desobediencia. Todo eso está conjunto ahí. ¿Y cuáles son los resultados del que teme a Dios? Estos versículos que leímos, 12 al 14, observamos, Dios le enseñará el camino indicado. David quería saber los caminos de Dios. Aquí se está confirmando eso. Gozará él de bienestar. Su descendencia heredará la tierra. Muy significativo en Israel. Experimentará comunión íntima con Dios y conocerá su pacto. Habla de una vida plena y agradable de David. No una vida sin problemas, pero una relación íntima con Dios. La comunión íntima con Dios significa una libertad de hablar con Dios sobre cualquier tema y ser orientado por Él. Implica ser implica seguir conociendo a Dios por su palabra,
no incluye miedo de Dios, sino confianza de estar en su presencia. Manifestar sus debilidades, manifestar sus preocupaciones, manifestar sus angustias, pero saber que en las manos de Dios podía encontrar fortaleza, valentía, dirección. Uno puede agregar más palabras. Una confianza de estar en su presencia. Hay una petición para que Dios intervenga en su vida. Los versículos 15 al 21. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti he confiado. En ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿Cuáles son las situaciones que David está experimentando en estos versículos 15 al 19? Se cita que sus pies están en una red de problemas. Cuando uno está en una red es como que no logra salir. Cada paso y que cae de nuevo intentando sacar el pie. Se veían situaciones graves para él. Está solo, está afligido, no sabe cómo salir, si va a salir con vida o no. Las angustias de su corazón se han aumentado. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Esto es el último día de mi vida? ¿Qué puedo esperar? Tiene aflicción y trabajo. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuántos días más? Está consciente de sus pecados en medio de esto. No merezco que tú me atiendes, Dios, pero, por favor. Dice, se han multiplicado sus enemigos y le aborrecen con odio violento. Si cae en las manos de los enemigos, se acabó la vida terrenal. Eso es la experiencia que David está comentando en ese momento. ¿Qué clase de enemigos podemos tener? Otras personas a veces pueden ser enemigos, ataques del enemigo, los poderes de las tinieblas. Quisiera comentar algo para dar nada semejante a lo que David estaba experimentando. Y necesito ser muy cuidadoso con algunos detalles de lo que voy a compartir. Hace años, aquí en Barranquilla, el liderazgo de la iglesia tuvo una situación con dos personas. Una situación que se volvió muy problemático. De tal manera que cuando sonaba el teléfono, en mi corazón es, otra vez, ¿debo contestar o debo no contestar? ¿Es tal persona o es otra persona? Cada vez que sonaba el teléfono, eran teléfonos fijos en ese tiempo. Una vez las dos personas llegaron al edificio donde vivía.
sonaba por citófono si podrían subir. Sabiendo la situación, digo, no puedo dejarles subir. No hago esto sino en una sola ocasión. Tengo que bajar para hablar. Porque si suben, no sé si voy a poder sacarles. Bajé para escuchar, para atender rápidamente. Estoy dejando por fuera muchísimos detalles porque no es conveniente. Tiempo difícil. Tiempo que los que teníamos responsabilidades de liderazgo nos unimos para orar por sesiones de cómo resolverlo. Dios lo hizo. Dios dio la luz que necesitábamos para tomar pasos para resolver las cosas. Pero la resolución no fue nada sencilla. Resultó en el último paso de disciplina de la iglesia, que es expulsar a personas que rehusaban reconocer sus pecados. Posteriormente, las personas regresaron para ser restauradas. Tiempo no fácil. Otras personas, porque uno tiene que tener complicaciones con otras personas. Hay situaciones de situaciones. ¿Qué pide de Dios en los versículos 15 al 20? ¿Qué pide David? Dice que mantiene sus ojos en Dios, con la confianza que Dios sacará sus pies de la red tendida. Pide su atención y su misericordia. Pide que le saque de sus congojas. Pide que mire su aflicción y su trabajo y que perdone sus pecados. Pide que tome nota del aumento de sus enemigos y su ferocidad. Dios, no puedo salir de esto sin ti. Pide que Dios guarde su alma y le dé libertad para no ser avergonzado, capturado, torturado, matado. Todo eso estaba en su mente, seguramente. Mirando el versículo 21, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Integridad y rectitud son atributos de Dios. Si estoy entendiendo bien el español, no es integridad y rectitud me guardan. Está pidiendo que integridad y rectitud le guarden. Nuestra fe en Él, en Dios, y sus cualidades son importantes para nuestras vidas. Esperamos en Él y la perfección de sus cualidades para guiarnos a vivir en santidad. David sigue esperando en Dios en todo tiempo. No tiene en quién más confiar. Pero está segura también que no hay otro mejor que Dios. El versículo 22. Lo que ha pedido para sí mismo, ahora pide para Israel. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Como Dios cuida del individuo, David, así actuará Dios a favor de su pueblo.
es la petición. Todo lo que me vas a dar, atiende también al pueblo. En un sentido algo diferente, redime, oh Dios, en todo el sentido a la Iglesia Bíblica Koinonia. Hemos sido redimidos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo de todas sus angustias. Hay momentos de angustias. Desde mi punto de vista es uno de los momentos, por la situación que hablamos de la jornada que vamos a tener el 1 de agosto. ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas en este salmo? Voy a mencionar algunas cosas con algunas aplicaciones allí. Vemos a un creyente, David, consciente de su necesidad de depender de Dios en toda circunstancia de la vida. ¿Dependemos de Dios diariamente o solo de vez en cuando a no encontrar otra solución? Intentamos por nuestra sabiduría hasta darnos cuenta que no es posible. O comenzamos a entender más temprano en las situaciones que tenemos que depender de Dios, tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar luz en su palabra. El creyente debe ser sensible a la gravedad de sus pecados y el efecto negativo que tiene sobre su vida y busca arreglar las cosas prontamente. Es la evidencia de David. La pregunta, ¿tenemos sensibilidad a nuestros pecados para confesarlos delante de Dios? ¿O vivimos sin conciencia de los pecados? Es tan normal que no nos damos cuenta. Necesitamos seguir el ejemplo de David a reconocer nuestra necesidad de tener la dirección de Dios para vivir correctamente en vez de depender de nuestra propia sabiduría. Seguir el ejemplo de David, de tener dirección de Dios en todas las cosas y no depender de nuestra propia sabiduría, que no es suficiente, nunca. ¿Vivimos conscientes de la necesidad de depender de la dirección de Dios? ¿O pensamos que podemos vivir independiente de Dios por nuestras capacidades y sabiduría? Ya he leído la palabra, ya sé suficiente, ya puedo manejar las cosas. ¿Debemos entender lo que es el temor a Dios y vivir de esta manera? ¿Tememos a Dios como un estilo de vida? ¿O es un concepto desconocido y descuidado en nuestra vida? ¿Experimentamos la comunión íntima con Dios con mucha frecuencia? ¿O solo practicamos una religión donde no entendemos este aspecto de la relación con Dios? No hay comunión íntima si no prestamos atención a Dios y a su palabra. No hay esta relación tan especial. Un punto más. Debemos buscar a Dios prontamente cuando nos damos cuenta que tenemos angustias, porque Él está dispuesto a obrar en nuestras vidas. Pasamos largos tiempos en angustia sin reconocer la realidad de Dios y su disposición a respondernos. Por muchos motivos podemos experimentar angustias en la vida.
muchos motivos. David tenía angustias, pero a la vez tenía confianza en Dios y tenía que renovar esa convicción con frecuencia. Lo mismo con Dios. Volver a la palabra, volver a meditar, reconocer de nuevo quién es nuestro Dios. Oremos. Padre amado, te damos las gracias por esta porción de tu palabra, inspirada por el Espíritu Santo, que presenta la vivencia de un santo del Antiguo Testamento, el salmista David. Te conocía muy de cerca. Nosotros deseamos experimentar este grado de confianza, este grado de temerte a ti, ese grado de comunión íntima en nuestra vida diaria. Las circunstancias varían mucho, pero tú sigues siendo el Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios dispuesto a respondernos. Alabado sea tu nombre. Pedimos esto en el nombre grande y poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,